Propósito de inversiones, a esta hora estamos con don Miguel Bolinaga. Tenía rato don Miguel Bolinaga de no hablar con nosotros, Flor. Miguel Bolinaga es el presidente para los negocios de AES, o mejor conocida como AES, Panamá. Miguel, buenos días, bienvenido como siempre. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está, Flor? Bien. ¿Cómo le va? Buen día. Buen Bien. día. Ella le va bien, porque cuando ella no paga, ella le va bien. Cuando ¿Cuánto no paga, se disgusta. Ella fuera feliz si no pagara la electricidad y el gas y el agua. no le haga caso? Don Miguel Bolinagas, a quien conocemos hace ya varios años de que llegó a Panamá, y a mí de lo que me gusta hablar con Miguel y gente como él que ha llegado a este país representando empresas tan importantes como AES, es que hablar con ellos es hablar de inversiones. Llegaron primero con las hidroeléctricas. Correcto. Únicamente con Bayano, La Estrella y Los Valles. Bayano, Estrella y Los Valles. Y hoy ya van por gas natural. Tenemos gas natural. Y siguen subiendo. Construimos Estí, construimos Changuinola y la planta de Colón, correcto. Miguel Bolinaga, como ustedes podrán escuchar, obviamente no es panameño, pero ya tiene, ¿cuántos años en Panamá? 10 años. 10 años, que ya creo que ha Me siento asimilado, panameño. que sin duda alguna ha asimilado cómo funciona. Me gustaría saberlo y bien desprovisto de subjetivismo, sino con mucho, porque ese es el valor que probablemente tiene este programa, que la gente que nos escucha y nos ve, sabe que el que viene aquí nos va a hablar con la verdad y sin maquillarla. 10 años en Panamá, extranjero, representa una empresa transnacional y una empresa además de capital que tiene su base en los Estados Unidos. ¿Qué le hace falta a Panamá para mejorar su competitividad? No me diga que la educación, porque eso ya lo sabemos. Ya sabemos que si no mejoramos la educación no va a costar aún más. Pero ¿qué más? Sí, aunque nosotros, fíjate que en el tema de la educación nosotros logramos encontrar siempre las personas indicadas, ¿no? Y hay muchos panameños que hoy en día están en otros países, que empezaron aquí en AES Panamá y están en otros países, están en la corporación, están en Europa, están en Sudamérica. O sea que no es tan crítico para nosotros en el sector eléctrico, ¿no? Generalmente también traemos personas que de afuera que entrenamos los propios locales y los locales empiezan a crecer aquí también. Pero yo creo que, bueno, en Panamá hace falta, yo creo que y hablando un poco del sector eléctrico nosotros, el tema, por ejemplo, de seguridad jurídica y política. ¿En qué me refiero con esto? Fíjate, nosotros cuando vamos a hacer una inversión, y después voy a hablar de facilidad de los procesos también, cuando vamos a hacer una inversión, a veces para un tema sencillo, una planta solar, tenemos que buscar por lo menos permisos tanto locales, nacionales como municipales, ¿no? Que se duplican. Entonces, cuando tú quieres sacar un permiso, el permiso X te dura 4, 5, 6, 7, 8 meses para poder tenerlo, ¿no? Entonces se hace complejo, muy complejo, ¿no? Usted sabe, Miguel, que me acaba de dar un flashback de una conversación. Estoy haciendo un esfuerzo tenaz por poner paneles solares. Y en efecto me dijeron, no, pero ahora ya administrativamente ya cumplí con todo con la empresa. Ahora me dijeron, no, ahora van a pasar como 3 a 6 meses. Yo, pero ¿por qué? La permisología. Yo, ¿me estás hablando en serio? Que la alcaldía, que los bomberos, que no sé qué. Yo, y si eso es así en una inversión residencial, así mismo ocurre una inversión industrial. Correcto, correcto. Por ejemplo, Wow. en la barcaza, no sé si te acuerdas, nosotros Sí, invertimos en la claro. barcaza para colocarla y para retirarla. Bueno, para colocarla, nosotros sacamos alrededor de 37 permisos que se sacaron y algunos eran locales y otros eran nacionales y era exactamente el mismo permiso, ¿no? Solamente que tenías que hacer la gestión doble. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en que sin violar ninguna ley, sin violar ningún procedimiento, sin violar algo que favorezca ni a la unidad ni al país. Se deben hacer las cosas que sean mucho más rápido. Donde cuando voy a competir con Costa Rica y quiera poner unos paneles solares como tú estás hablando, o quiera hacer una inversión en cualquier industria, sea tan rápido como en cualquiera de los países vecinos. Entonces,
muchas veces, cuando yo voy a discutir las inversiones en la corporación y digo, bueno, yo quiero traer X inversión aquí para Panamá para darle a un gran cliente un servicio mejor, una energía una energía verde que esté pidiendo a través de paneles de energía solar. Entonces, que yo pueda defenderlo bien y no me diga el compañero mío de El Salvador o República Dominicana, no, yo lo puedo montar Acá en es dos más fácil. meses, en 2 meses estoy listo. Entonces, oye, pero ¿cómo va a ser? No, porque los permisos se hacen mucho más rápido. Y vuelvo y repito, no estoy pidiendo que se salten procedimientos ni que se deje cumplir la ley, sino que tiene que haber una mayor agilidad, mucha mayor agilidad. Y eso es un tema de políticas públicas, sumo, ¿no? Correcto, correcto. El tema de políticas públicas y bueno, nosotros aportamos muchísimo en temas de regulaciones y políticas. Sugerimos a los diferentes organismos de experiencia que tengamos o estudios que tengamos y que hayamos hecho en otros países que los podemos poner aquí. Por ejemplo, el tema de las baterías. El tema de las baterías es algo que podría ayudarnos muchísimo al país en el tema solar para uno poder colocar solar con batería y poder tener un poco más allá de las 6, 7 de la noche, de las 6 de la tarde, energía. O sea, puedas tener hasta las 9, 10, 24 horas sería muy costoso, ¿no? Pero tengas hasta las 10, 9 de la noche, ¿no? Puedas tener energía. En las baterías no hemos logrado que se pueda tener unos permisos para poder instalarla, ¿no? Y ya entonces en Centroamérica, en países, ya existe la regulación para poder colocar la batería. Sé que se está trabajando, la SET está trabajando esto, la Secretaría de Energía está trabajando en este tema, hay ciertas leyes que están trabajando también. Pero fíjate lo siguiente, hoy en día un inversionista en el tema eléctrico quiere venir a invertir acá y hay propuestas de leyes en la Asamblea Nacional, únicamente propuestas de leyes, hay 15 que tocan el sector eléctrico. Entonces uno dice, bueno, cuando quiero invertir, ¿qué es esto? Si hay 15 propuestas de leyes diferentes que tocan algo en el sector eléctrico, ¿no? Entonces yo creo que eso también, y a lo mejor todas tienen el mejor espíritu. No estoy criticando las diferentes leyes y las diferentes propuestas que están. A lo mejor todas tienen el mejor espíritu, pero indudablemente el Sí, inversionista dice, pero muchas manos en un plato solo sirven de correcto, arrebato. correcto. Entonces, el mejor espíritu, lo mejor sería hacer los cambios que haya que hacer necesarios para que esto pueda, porque esto es un sector, el sector eléctrico, por ejemplo, que estoy hablando yo de lo que trabajo aquí, es un sector que tiene en picos, momentos, tiene más de 3.000 empleos, buenos empleos en el país, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en 25 años y que todos los años como mínimo invierte entre 100 y 120 millones de dólares para temas de mantenimiento y para temas de crecimiento de la red eléctrica y de lo que es generación. Ahora, precisamente eso lo quería preguntarle a nuestro invitado en la mañana de hoy, Miguel Bolinaga. Este país que comenzó a generar energía con carbón, después vino las famosas bachas estas con búnker, después llegaron las hidroeléctricas desde la época de Omar Torrijos y un poco más atrás, las primeras hidroeléctricas, y hace algunos años hablamos, y bueno, y tuve la oportunidad de estar precisamente con Miguel Bolinaga en el inicio y en el fin, porque yo transmití el inicio de la planta a base de gas natural y transmití el día de la inauguración. ¿Cuánto más podemos avanzar Sí, fíjate, en materia de generación? fíjate, importante la pregunta. Yo creo que a nivel de crecimiento el país tiene una necesidad de alrededor de 120, 150 megas todos los años, con un crecimiento natural del 2 al 3% de la energía, de la demanda de la energía año tras año. Necesita que tú coloques alrededor de 120, 150 megas todos los años. Eso es natural, porque si no se va a ir comiendo y vaya utilizando la energía que es más costosa y la energía que es más contaminante, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que venir a instalar energía solar, eólica, el gas natural que se está instalando también, que viene instalándose, porque fíjate, y hay otra alarma que tenemos que encender. En el año 2013, no sé si tú te acuerdas, aquí teníamos una generación de energía donde únicamente habían dos fuentes de generación. Había combustibles fósiles, que nada más había búnker y diésel, y más o menos ocupan el 40% promedio en el año. Normalmente los primeros meses mucho más y después en los finales baja bastante.
en época de lluvia. Y el 60%, 65% es energía hidroeléctrica, ¿no? En el año 2014 fue cuando hubo los precios altos del combustible y hubo el tema de una sequía muy grande, muy grande, ¿no? Entonces el país no estaba preparado para eso y tuvo que haber racionamiento Ujú. de energía desde el 10 de marzo hasta el día antes del Mundial de Fútbol, que no me acuerdo si fue en Brasil, creo que era En Brasil, en Brasil, ¿no? correcto. Entonces, el día antes había racionamiento de energía, los edificios entregaban con sus plantas eléctricas, algunos entregan a base de diésel, y fue bien caótico, no había aire acondicionado en los restaurantes, en los Hubo centros que pasar comerciales. una norma para favorecer la compra de plantas Correcto, auxiliares. correcto. Bien, fue cuando llegaron las barcazas otra vez Eh, nuevamente, una licitación de emergencia, todo eso, ¿no? Ya hoy en día tenemos una materia energética mucho más madura. Ya tenemos hoy viento. El viento representa en estos meses actuales, desde enero hasta mayo, más o menos, puede estar representando un 8% de la energía del país. Solar, un 9%, 10%. Tenemos, ¿cómo se llama? El gas natural, que representa alrededor de un 13%. Entonces, ya una matriz energética muchísimo más madura, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a crecer? Hasta cuando vaya a crecer, vaya haciendo crecer el país. El país, por ejemplo, hoy no tiene la tercera línea del metro. El año que viene va a estar la tercera línea del metro lista, o dentro de 2 años. Eso necesita mucha energía y cada vez va creciendo. En los hospitales, el Hospital del Niño, los hospitales que están haciendo, las clínicas, los centros comerciales, la misma residencia, eso necesita energía. Y para poder ir con ese crecimiento, la parte eléctrica también tiene que crecer al mismo ritmo. ¿Y qué más habría que crecer en materia de generación, entonces? No, yo creo que generación indudablemente va, y por eso yo creo que deben lanzar una licitación pronto de largo plazo a partir del año 2026, porque que pueda construir o que pueda tener, o que puedan, las que están actualmente puedan tener, contratarse. ¿Por qué razón? Porque vamos a necesitar energía, el Gatún está también Colón, entra toda la parte, por ejemplo, hoy en día con lo hidroeléctrico, te digo, que estamos ante una sequía, ante una presencia de un niño para finales de este año, principio del año que viene, podría ser caótico. Entonces tiene que tener energía variada. Entonces yo creo que generación va a tener que crecer 120, 100, 120 megas todos los años. Lo importante es que tengamos la infraestructura, tanto de transmisión como Como de de distribución, generación. para poder llegarle. Qué casualidad que Miguel Bolinaga nos acaba de advertir algo de lo cual hablamos la semana pasada, Flor, y es que todo indica, según los expertos, que efectivamente los fenómenos estos de niño y niña y cuánta cosa van a ser puros los que vienen. Y significa que me imagino que el plantel hidroeléctrico no podrá generar tanto como genera en condiciones normales. Es correcto, es correcto. Pero entonces, ¿en qué año entraría Gatún? Sí, Lo que en Gatún estuvimos. entra en el año 2026, Ah, 2024, corrijo, el 2024, otro año. el otro año, sí. Este, lo único que nosotros estamos, el sistema nacional está en una posición muy diferente a como estaba en años pasados. El sistema interconectado, perdón, el sistema de generación del país está mucho más maduro, como dije anteriormente, y puede hacerle frente. Sí, 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 los expertos en esto dicen que estamos en presencia de un niño, que el niño aquí ¿cómo se llama? En Centroamérica significa sequía, no es como en Sudamérica, es lo contrario, y que va a ser hacia finales de año, que es cuando empiezan a llenarse los embalses principales que tenemos en el país, que son Fortuna y son Bayano, ¿no? Porque el otro es Changuinola, pero Changuinola es un embalse bastante pequeño, más o menos da como 9 días, nosotros no. Entonces, ya en los 10 años esto que yo he tenido, que yo estoy viendo, más allá de todas las simulaciones que hace un equipo de planificación dentro de una empresa y toda la inteligencia artificial que le pueden poner y los satélites de estos que calculan cómo va a comportarse la lluvia, eh, ya yo estoy viendo que en años anteriores, en esta época, no era que llovía, pero sí teníamos un poco más de, de aportes hacia estos embalses, por lo menos hacia el Bayano. Yo estoy viendo que tenemos bastante menos aporte, el nivel del embalse no está en momentos críticos, gracias a Dios que bueno, el CND lo controla de una forma bastante bien, que son los que controlan quién entra y quién no entra a generar a través de sus simulaciones y sus precios de energía, Pero pero sí estamos enfrente de una un posible menor lluvia para las finales de año y principios del año que viene. significa, y estoy tratando de recordar con más detalle aún la entrevista del viernes pasado con nuestro amigo Esteban Barrientos, que
la planta de AES que ya está funcionando, más la de Gatún que va a estar lista para el otro año, nos podrán generar suficiente energía para que la crisis no sea tan crítica. Es correcto. Eso sería válido Eso es decirlo. correcto, sí. Sí, eso es correcto. Yo creo que la crisis, no es que va a haber una crisis de corte de energía, no, 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 eso no va a existir porque el sistema eléctrico ha hecho las inversiones suficientes para poder estar en presente de ese. Lo único que no vamos a tener el nivel de generación de energía a través de hidroeléctricas como lo podemos tener un año como el año 2022 o el año 18. En cambio, el año 19 fue bastante seco. Entonces, sí van a poder hacerle frente. Si no estaría Gatún lista, entonces ahí sí decimos, bueno, va a haber un poco más de trabajo en poder pasar el verano. Aquí me dice un oyente, Edwin, la pérdida de competitividad es crucial. Lo vemos en el sector eléctrico. Los altos costos afectan la competitividad de las empresas en Panamá. Solo una muestra, en Guatemala, si quieres instalar solar en techo, no requieres permisos. En menos de un mes puedes tener todo listo. Acá hasta 6 meses con toda la burocracia. Sí, ahí me está mezclando dos cosas. Muy buena pregunta. La primera es sobre, que voy a contestar en la parte del tema solar, que lo hablamos al principio, y es verdad. O sea, aquí para poder instalar unos paneles solares, bueno, cuesta muchísimo, muchísimo. Es un tema desde el tema de importación de los mismos paneles hasta encontrarlos, hasta instalarlos, hasta conectarse, hasta la permisología. Es muchísimos procesos que tienen que ser disminuidos, ¿no? Siempre respetando la diferente ley. Ahora, con el tema del costo de la energía, ayer salió también ¿cómo se llama? Una noticia, ¿no? Creo que era de mercados y tendencias, una cuestión de esa. No es cierto que la energía en Panamá, el kilovatio hora, sea el más costoso. No llega ni cerca a los primeros puestos de ser El más costoso con respecto a con aquí. respecto a Centroamérica y a Sudamérica. No es verdad eso. ¿Qué es lo que sucede en Panamá? Es el tema, una de las cosas que sucede es el clima, ¿no? Indudablemente, mucha gente dirá, no, que eso no es así. Bueno, pero es verdad. O sea, aquí El costo de la energía eléctrica en Panamá no es el más caro de la región. no es el más caro de la región y la vez pasada me acuerdo que te mandé una gráfica con los sí. costos, con las fuentes, no única Sí. fuente, te mandé con 3 fuentes que la sacan para que no es una idea de AES, sino que ¿qué ¿Dónde sacamos sucede? ¿Qué dice? que de dónde sacamos que Panamá, en Panamá se paga la energía más cara de la región? Porque la factura sí es alta, eso sí es verdad, y es por eso lo que voy a hablar, porque el consumo de Panamá, el per cápita, el consumo por persona es muy alto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque necesitas mínimo, necesitas un abanico, necesitas porque es muy caliente. Los hoteles para hacer una cuestión necesitan mucho aire acondicionado, las industrias aire acondicionado, las oficinas aire acondicionado. Fíjate, en El Salvador, por ejemplo, que yo estuve en El Salvador 7 años. En El Salvador, cuando tú vas a hacer El anuncian un Salvador es subsidio, caliente, pero es seco. es correcto, pero Eh, fíjate, cuando dicen un subsidio, vamos a subsidiar que el subsidio son exclusivamente una política de gobierno, no tiene nada que ver con el sector eléctrico. Pero cuando el gobierno de turno en un país dice, bueno, yo voy a hacer un subsidio en El Salvador, es vamos a subsidiar a los que consumen menos de 300 kilovatios. Subsidiaban el 92% de la población. Cuando aquí dicen en Panamá, vamos a subsidiar los que consumen menos de 300 kilovatios hora mes, no llegan ni al 50%. Entonces, recientemente cuando hubo la pandemia, que pusieron el otro subsidio, que lo llegaron a 1000, con 1000 kilovatios hacia abajo, es que están ¿cómo se llama? Subsidiando al 90% de la población. Entonces el consumo es muy alto, el consumo eléctrico es muy alto. Y lo peor es que tú no puedes decirle, no, que hay que hacer programas de eficiencia energética. Pero tú dices, no, es que hay que buscar la forma de que ahorre el hogar, pero es que no es que está es que ya está dejando de consumir, ¿no? Y otra cosa, el tema de las líneas de transmisión aquí y las líneas de distribución también son muchísimo más largas por llegarles. Un país bastante, comparando El Salvador con acá, ¿no? Que lo puedo hablar porque tengo conocimiento que estuve allá, ¿no? Entonces, cosas como esa sucede. Aquí es un país muy caliente, el cual son condiciones totalmente diferentes. Hay una ecuación que no estoy entendiendo. El costo del kilovatio en Panamá no es el más alto de la región. No, no es el más alto de la región. Pero el consumo sí es el más alto. El consumo es de lo más alto, sí.
Entonces estás consumiendo. Suponte que sea 16 centavos promedio de toda la energía en El O sea, Salvador, aquí, y en El Salvador esté esté en 19 o en otro país, no quiero hablar más de El Salvador, o en otro país en Centroamérica esté ¿cómo se llama? O en Sudamérica esté en 18 centavos, y aquí está en 16, pero aquí consumes mucho de 16. mucho. En Eso otros iba a decir, países consumes menos de 10. porque mi experiencia en El Salvador, donde he estado, me llamaba la atención las primeras veces que iba, es que primero caliente, pero seco, no es húmedo como Panamá. Y me llamaba la atención que había aire acondicionado instalados, pero no los prendían. Entonces yo decía, no, pero es que no lo necesitamos. Hay una temporada donde sí los prenden. Pero no me acuerdo en qué época yo iba. No. Y la verdad que sí, acá la humedad te asfixia, ¿no? Y entonces Correcto, tienes que poner aire acondicionado. correcto, correcto. O sea que, a ver, si entendí la ecuación, es más barata en Panamá, pero consumes mucho más. Sí, tampoco quiero decir que es la más barata de todos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la No, pero es que hay residencial panameños, a ver, un momento, Miguel, que hay panameños que dicen que la energía eléctrica de Panamá es la más cara del mundo. del mundo y de la región, y Sí, que por eso somos Congo. Y aquí estoy sí. escuchando al que sabe de esto, que es lo contrario, que en la región no es la más cara, No somos los más pero sí costosos. somos los que más consumimos. Consumimos, claro. Y otra cosa, a medida que sea un país mucho más pujante, que tenga una clase media fuerte, que tenga una clase que esté creciendo también, hay mayor consumo, ¿no? Entonces eso también tiene que verlo, cómo es la calidad de vida entre los diferentes países. Yo no me quiero meter en ese detalle, pero eso sucede también y es muy común. Aquí le Ahí pregunto, tienes. sí, Y no lo digo yo, es fácil buscar la CIER, es fácil buscar a Secasier, es fácil buscar fuentes de CEPAL en Centroamérica. O sea, hay diferentes fuentes que pueden ver el tema de la energía. ¿Qué iba a decir, Flor? sí, que aquí hay un oyente que le hace una pregunta. Dice, carbón, petróleo y gas natural son los tipos de energía que contribuyen directamente al calentamiento global. ¿Por qué apostamos a seguir utilizando este tipo de energías? Sí, fíjate, carbón ya aquí no hay, queda muy poco, queda la minera y queda algo de otra de Bahía Las Minas, que de hecho no está funcionando. Se está saliendo el carbón, se está saliendo también del búnker poco a poco, no todavía. Yo creo que el gas tiene una vida de unos por lo menos unos 20 años más hasta que salga algo nuevo que pueda tenerlo. Hoy en día tienes que darle firmeza al sistema, ¿no? Porque otra cosa que pasa en el país es que ojalá pudiéramos poner todo solar y que todo aguantara solar o que todo aguantara viento, pero el viento y el sol es muy intermitente. El sol nada más tenemos 4 meses y nada más del día. Inclusive el día se pone una nube y baja. Y esa intermitencia no lo puedes poner. Puedes poner baterías que regulan la intermitencia y la aplanan y ponen directamente toda la misma cantidad de energía. Pero ¿qué sucede? Que si tú pones esas baterías, pasa a ser aún más costosa. Nosotros, por lo menos en Hawái o en California, que es la meca de lo verde, Hawái, la meca de lo verde, nosotros pusimos unas plantas solares teníamos carbón, y la empresa justamente dijo que en el año 2025 cerraba todo lo que era carbón a nivel global. Es parte de sus objetivos. ¿Cómo se llama? En Hawái, pusimos solar con baterías. Y como la batería todavía no está del todo, no, viene bajando de forma acelerada el costo de la batería, pero todavía un poco alto, entonces pasó de un precio de carbón que a lo mejor estaba bastante más económico, un precio más alto. Entonces eso lo aceptaron allá ¿cómo se llama? En Hawái. Y poco a poco esto va a ir bajando, ¿no? Pero todavía aquí esos precios no lo soportan, ¿no? Entonces son precios bastante altos que el tema de la batería tiene que, primero la regulación, como dije anteriormente, y posteriormente tiene que existir que baje muchísimo más el tema de las baterías. Que ahora hay todo un tema con el litio, ¿no? Allá en Chile, hay una Correcto, discusión interesante en correcto. Chile sobre el litio, que es lo que usan estas baterías. Es correcto. Nosotros tenemos baterías justamente de litio en Chile, y son de las cosas que estamos utilizando. Y la idea de la batería es que puedas almacenar. Es correcto, es Porque si no correcto. pones batería no puedes Es almacenar. correcto. Y tenemos ejemplos maravillosos, por ejemplo, en Chile. En Chile tenemos las hidroeléctricas que son de pasada, o sea, que no puede, que si está generando y todavía está botando agua, nosotros esa agua la almacenamos
en baterías y en la noche o cuando deje de tener agua suficiente, la estamos entregando al sistema. Entonces no solamente es para combinarlas con solar, sino con baterías existen muchísimas cosas que pueden ayudar al sistema y pueden ayudar justamente a los panameños. Podríamos decir que entonces en Panamá seguirán las inversiones en materia de energía, Sí, de claro, generación de claro, energía. claro. Y es apetitoso el tema de las inversiones en Panamá, porque fíjate que aquí hay alrededor de 54 generadores diferentes. No es que dicen que está una sola o dos solas. Siempre en todas partes del mundo hay una, que es la Que es la que hace principal, cabeza, que que es la hace líder. principal, sí, exactamente, una o dos, pero aquí hay 54 empresas generadoras. Déjeme hacer una última pregunta, don Miguel Bolinaga. Tiene que ver, no lo quiero meter en un debate de política exterior, pero he visto que ha habido una reacción porque el presidente Petro de Colombia se fue a la Casa Blanca y allá en la Casa Blanca, que no entendí eso, fue a hablar de interconexión con Panamá. No entendí porque el presidente Petro ni siquiera ha venido a Panamá. Y, pero esto no es la primera vez que yo hablo de esto. Yo por lo menos, con personas como usted y otros más, incluso con expresidentes colombianos, este ha sido un tema que ellos siempre han tenido en su radar y que para Panamá no es un tema novedoso. ¿Qué hay de esto la interconexión con Colombia? Sí, bueno, ¿Cuán importante es además? buena pregunta, buena pregunta. Y te voy a poner un ejemplo de esto. Tú sabes que en un momento dado, nosotros tenemos también en Colombia, también tenemos generación. Primero que no tenemos nada que ver esto y me pareció raro esa cuestión de que vaya raro y absurdo, me pareció, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que manejar los dos Claro, países, ¿no? Que son los que están responsables. Y que de hecho hay una empresa con 50% de cada uno de los países que está trabajando en eso. 50% de Panamá y 50% de Colombia, ¿no? Que está trabajando en ese desarrollo, ¿no? Empresas del Estado, el 50% locales del Estado y el 50% allá es una empresa también del Estado, ¿no? Entonces, están trabajando con eso, yo creo, siempre en las interconexiones. Yo creo que las interconexiones pueden ayudar a mejorar la calidad, a mejorar el costo de la energía y a manejar, ¿cómo se llama? Y ayudar a la seguridad energética. Veo que todavía no es un tema esto es un tema de varios años que va a estar el tema pero del... es importante hacerlo. Yo sí creo que hacia el futuro es importante hacerla para que haya intercambios tal cual como hay México, Guatemala y Centroamérica y Actualmente Panamá está interconectado con Centroamérica. con Centroamérica a través del CIEPAC, Ok. correcto. Si esa interconexión con Colombia se da, Colombia estaría interconectado con Panamá y con Centroamérica Claro, también, claro, también al mismo claro. tiempo. Y con México, Y correcto. viceversa. Sí, Incluye a México. sí, claro, porque hay una interconexión entre México y Guatemala. Entonces ahí hay intercambio de energía. Entonces aquí también habría intercambio de energía y puede haber sin ningún Y problema. si cerremos los ojos y dice, mañana comienza la interconexión con Colombia, ¿estaríamos preparados o no? ¿Todavía? No, ¿O qué haría falta? yo creo que hace falta mucho regulación, porque, por ejemplo, No, me refiero técnicamente, sí, me entiendo. no, sí hace falta todo, construir línea, construir todo completo. O sea, La cuarta línea sería sí, importante. sería la cuarta línea también importante, sería reforzar también todo lo que tiene que ver con el CIEPAC, todo lo que tiene que ver con la línea de transmisión de Centroamérica, que hay algunas conexiones en algunos países que las tomaron como locales también, entonces y no como regional, entonces yo creo que sí, pero indudablemente es positiva, o sea, cuando tengamos nosotros aquí una necesidad de generación eléctrica, poder traerla de Centroamérica o poder traerla de ¿cómo se llama?, de Colombia sería positivo para el país y no quedarnos sin energía, o viceversa, cuando tenemos aquí excedente, poder mandarla, y es importante decirlo, cuando es excedente, nunca uno puede mandar energía a otro país sin cubrir el país local, nunca. Porque aquí hay panameños que dicen que no es así. Claro, que dicen que exportan la energía más barata, y Para eso no, venderla para allá, para sí, Centroamérica. y eso no es verdad. Solo cuando hay Solo excedente. con excedente, sí. Y es a petición, no es que te la Se hacen contratos que son contratos financieros, no contratos físicos. No es que yo mando mi energía de aquí directamente una conexión, sino son contratos de intercambio financiero. Yo, por ejemplo, digo, oye, en Changuinola estoy entregando todo acá y entonces me queda algo de energía, entonces yo voy a vender algo a Nicaragua o necesito una energía más económica. ¿Por qué razón? Porque yo no me voy a traer una energía más cara obvio, de obvio. Guatemala a ponerla aquí y el de Guatemala no va a comprar una energía más cara ya desde aquí, ¿no? Entonces, justamente cuando encuentras esa oportunidad de poder jalar algo y poder llevarla para otro país o viceversa. ¿Cuántas otras plantas de generación a base de gas natural hay en la región?
únicamente la de Colón en este momento, la de Gatún que se está construyendo, y está también una en El Salvador, que ya tiene desde el año En pasado. otros países no había No todavía hay, no inversión hay. de... Se está viéndose en Nicaragua, Honduras tiene quiere hacerlo también, Guatemala ha expresado también que quiere una licitación con gas natural, Costa Rica acaba de abrir, tú veas, Costa Rica acaba de abrir la posibilidad, no para generación, pero sí la posibilidad de poder, todo el tema a nivel de regulación, todo el tema de gas para el tema de industriales, que también es importante. Entonces yo creo que eso va a ir poco, y este gas natural que va a ir a los industriales, que va alineado con la pregunta del caballero que la hizo anteriormente, va alineada a que tú estás sustituyendo el gas natural, estás sustituyendo el diésel o estos combustibles por el gas natural. Entonces, que es mucho más amigable con el medio ambiente o menos dañino con el medio ambiente. Siempre es un gusto hablar con Miguel Bolinaga porque tiene toda el radar completo de Panamá y de la región. Y lo interesante es que siempre nos trae elementos para nuestro propio análisis y debate de un tema que sí, es un tema muy llevado y muy traído, ¿no? Es que la factura de luz no me ha bajado, porque aquí decimos luz, no decimos electricidad. Se fue la luz, no, se fue la electricidad, no me baja. Y hay hidroeléctricas, y hay Los los medidores. abanicos allá, y no me baja. Pero bueno, es que hay una serie de temas en el medio. Bueno, acabo de entender. Es la más baja, pero es donde más... Es una relación como la de la cerveza. Ayer volví a ver un documental sobre la cerveza. Es un país de poca población, Panamá, pero es el número 1 en consumo de De cerveza per cerveza. cápita. Pero es que hace mucho calor. Sí. Bien, Sabes que, para corregir, no he dicho que sea la más barata. En algunos rubros, como por ejemplo industrial o por ejemplo residencial, es la más barata de Centroamérica. ¿Ok? Correcto. En otros está de posición número 2, número 3, nunca es la más cara en Centroamérica, en ninguno de los rubros, ni ninguno hay otros países en Centroamérica que tienen banda horaria, cosas como esa, que eso podría ayudar, Sí. pero no somos los más caros como la gente Bueno, comenta. don Miguel Bonilla, muchas gracias. Muy amable, Muchísimas gracias a como ti, siempre. profesor, y muchísimas gracias, Flor. Que tengan buen día y gracias por la invitación. Igualmente. Pedro, gracias. 8:42 minutos.